Paz de Cristo, hermanos. Amén. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más aquí, ¿verdad? Alabando el nombre de Dios y buscando de su presencia. En esta mañana vamos a hablar se titula Vivir una vida verdaderamente auténtica e inspirada. Vivir una vida verdaderamente auténtica e inspirada. Es importante preguntarnos ese tipo de pregunta, analizar nuestras vidas, amén. La palabra de Dios nos impulsa a analizar nuestras vidas, a reflexionar para acercarnos más a Dios. Y una vida auténtica e inspirada es algo que nos pide la palabra de Dios, es algo que nos pide Dios que vivamos nosotros. Porque solamente cuando somos nuestro ser auténtico podemos llegar a la inspiración. ¿Cómo se imagina usted que sería una vida verdaderamente inspirada? Sería una vida plena de claridad, significado y propósito. Una vida plena de claridad, significado y propósito sería una vida auténtica, ¿verdad? En los primeros tiempos del cristianismo, vamos a imaginarnos, estando allá con ellos, a los creyentes se les conocía como los enteos. Es una palabra griega, significa literalmente los que están en Dios, los en Dios. Pues aquellos son los en Dios. Personas llenas de Dios, habitadas profundamente por Dios. De esta antigua expresión sale nuestra palabra actual, el entusiasmo. La palabra entusiasmo sale de allí, de los enteos, que describe ese estado especial en el cual nos encontramos cuando buscamos de corazón lo espiritual. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Salmos 42 para leer. Mire, la auténtica comida del alma es lo espiritual. Es la auténtica comida del alma, es lo espiritual. Este es precisamente el sentir apasionado del salmista aquí, cuando está escribiendo en Salmos 42. Un ejemplo de algo auténtico. Dice: Gloria a Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? Mire, un deseo tan entusiasmado, tan en Dios del salmista aquí en este momento, ¿verdad? Está hablando y está igualando la necesidad que él tiene de Dios, como la necesidad que tiene este siervito del agua misma, de la vida. Está igualando esa necesidad como algo necesario para su vivir, ¿verdad? Está igualando esa necesidad a su sed que él tiene para estar con el Dios vivo. Dice, aparte de eso, aparte de él exclamar y describir esa necesidad, dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Estamos viendo los dos lados de un centavo aquí. Estamos viendo en un lado del centavo está la necesidad tan grande y a la vez hermosa de su necesidad de estar cerca de Dios. Y al otro lado ese centavo lo voltea y dice: mas mis lágrimas, su llanto, su necesidad se han sido su pan de día y de noche. Mientras que la gente a su alrededor, tal vez con sus preguntas, les dicen: ¿dónde está tu Dios? Y él dice: acordaréme de estas cosas y derramaré sobre mí mi alma. Cuando pasaré en el número, iré con ellos hasta la casa de Dios con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta la multitud. Amén. Dice. Ahora, sigue en ese método y ahora describe más ese otro lado de ese centavo, porque dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te conturbas en mí. Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar por las saludes de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí abatida. Acordaréme por tanto de ti desde tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizhar. Un abismo llama a otro a la voz de tus canales. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí.
La falta de agua en el principio, igualando su necesidad y su entusiasmo por las cosas de Dios como la agua que es necesaria para el vivir, y está acabando acá ahogado con las mismas olas del mar de Dios. ¿Está viendo usted lo que está presentando aquí el salmista? Es un pensamiento muy hermoso, porque en él describe la realidad del cristiano. En él describe la realidad del cristiano. De día mandaré Jehová su misericordia, y de noche su canción será conmigo, y oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Acaso Dios se había olvidado del salmista? Pero él está diciendo eso aquí porque así se siente. Otra vez, la necesidad de Dios mismo como el agua misma para vivir, acabando casi ahogado a causa de las olas del mar de Dios, pidiéndole aquí a Dios que si se ha olvidado de él. ¿Por qué? Porque se siente asolado, se siente en necesidad. Está él, aquí el salmista está perseguido por muchos, buscan su muerte, y él está solo aquí en esta oscuridad, clamando al Dios mismo y preguntándose auténticamente preguntas que muchos de nosotros tal vez no queramos preguntar cuando reflexionamos de nuestra relación con nuestro Dios. Y esto es lo importante. Aquí el salmista mismo, que es David, ¿verdad? Es David, el salmista, el rey David, o Salomón aquí. ¿Quién está hablando? Es David, ¿verdad? ¿Y qué dijo Dios de David? Que él tenía, ¿qué? Corazón perfecto. Aún aquí David está exclamando de esta manera: mientras estén quebrantando mis huesos, mis enemigos me enfrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Perdón, que ya estamos en... Sí. Oh alma mía en mí, espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es Él salvamente delante de mí y el Dios mío. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Exclamando aún su pregunta, ¿verdad? Su duda. De todos modos, el hermano, mande. ¿Qué tenía una pregunta? No, era como que no sabía dónde estaba leyendo. Oh, es el Salmos 42. Salmos 42. Y amén. Y en esos dos extremos el salmista está empezando a entender y tal vez sentir un temor de Dios, un principio a la sabiduría. Pueden tomar sus asientos, hermano. En esa realización externa de que Dios es, y Dios es en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Ese temor que sentía el salmista en ese momento no es algo de miedo por su vida. Es un entendimiento de la separación que tiene uno de la presencia de Dios como persona carnal. Es un raciocinio que se arriesga a hacer las preguntas duras entre sí. ¿Por qué te has olvidado de mí? Esas cosas muchas de las veces en nuestro día moderno son cosas que se les dice a las personas: que no pienses así, eso es muy negativo, eso es honesto, es lo que es. Sí, son negativos esos pensamientos, pero son pensamientos honestos. ¿Cómo esperamos nosotros poder dar palabra de aliento a las personas que se sienten así si nosotros mismos no podemos preguntarnos esas cosas duras a nosotros mismos? Sin embargo, aquí estamos dando el ejemplo del salmista David, al quien Dios dijo que su corazón fue perfecto. Ese mismo salmista está diciendo aquí: ¿por qué te has olvidado de mí? Pero no lo dice nomás a lo solo, lo dice con el gran entendimiento de dónde él se encontraba en ese momento. Me encuentro en mucha necesidad y reconozco que tu presencia, Padre mío, la necesito como el agua que necesita aquel siervo para vivir. Empieza con esa verdad muy grande. Y luego empieza él a analizarse en dónde se encuentra en ese momento, en una oscuridad, en un asolamiento muy feo. Siendo que otra vez es muy importante que no dejemos de entender esto, que Dios le llamó corazón perfecto al corazón de David. No se olvide de eso.
Porque es importante que nosotros veamos que un cristiano, cuando actúa auténticamente, puede él enfrentarse a estas preguntas muy importantes que existen dentro de nuestra carne, nuestros pensamientos como humanos. Y les da voz. Y se la pone a los pies de Dios. Y Dios responde. Pero cuando llegamos nosotros a ese momento, estamos llegando y acercándonos temerosamente. Temerosamente nos estamos acercando a una relación y un entrego total a nuestro Dios que nosotros decimos que tenemos. Decimos de boca. Está bien que lo digamos de boca. Pero cuando empezamos nosotros a actuar de esa manera auténticamente, tal vez saldrán preguntas como las que le salieron ahorita a David, el salmista. Mire, cuando empezamos a entrar a ese lugar, estamos entrando a un lugar donde existe un entendimiento muy hermoso. Mire, ahí en Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ah, pues sí, hermano, si usted no le hace caso a la palabra de Dios, usted todavía no tiene el temor de Dios, usted no puede. ¿Qué es exactamente el temor de Dios? ¿No es el miedo de Dios? Uno no hace las cosas por miedo de lo que lo... Ahora, vamos a pausar ahí. O las hacemos. Porque es fácil decir, no, es que no tengo miedo. ¿Le tiene miedo al infierno? Pues usted, hermano. Pues hermano, ¿quién no le va a tener miedo a donde el gusano no duerme y que las quién sabe qué y vamos a estar chicharroncitos ahí? Pues ¿quién no le va a tener miedo? Pero esas no son las buenas nuevas de Dios. Pero sin embargo nos enfocamos en cosas así para tratar de atraer y que entienda la gente que debes hacer cosas de esta manera, de otra manera, y entran muchas cosas y se borra lo auténtico de lo que está hablando aquí David. Se borran esas cosas porque imposible que uno sea, entre comillas, buen cristiano y no haga, entre comillas, esta lista de cosas. Imposible para quién, para el hombre tal vez. Pero para Dios, su siervo David tenía corazón perfecto y su siervo aquí está diciendo cosas como: ¿por qué te has olvidado de mí? A Dios. Él está siendo auténtico. Esas son las cosas duras que nosotros como cristianos dejamos como para un ladito, porque son muy duras. No, pues ¿para qué hablamos de eso, hermano? Es que son las cosas verdaderas. Es importante que nosotros vivamos una vida auténtica para poder vivir una vida inspirada. Y para llegar a ese primer paso de ser auténticos, debemos de nosotros tener ese temor de Dios, ese respeto, ese entendimiento de la grandeza y la separación entre nosotros y Dios. Este respeto profundo, que es el temor de Dios, nos lleva a cuestionar nuestras vidas y nos muestra la importancia de buscar sinceramente una relación espiritual auténtica con Dios. Así el temor nos guía hacia la sabiduría y la transformación. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Muchas de las veces leía ese texto fácilmente. No, sí, el temor de Dios. Pero si nos podemos un poquito a pensar y analizar exactamente qué es eso, vamos a entender que en ese primer paso, la sabiduría, empezamos a ser cristianos auténticos. Y sin ese primer paso, somos cristianos jugando a la iglesita. Ya sé que eso duele mucho, pero es la verdad. Somos cristianos jugando a la iglesita. Si no tomamos ese primer paso de entender el temor de Dios. Y para poder entender el temor de Dios, es necesario preguntarnos cosas auténticas, como lo hizo el salmista David. Si nosotros no podemos preguntar las cosas auténticas así, entonces estamos faltando nosotros a poder llegar a ese primer paso de la sabiduría, que es el temor de Dios. Si David Jiménez no se preguntara las tantas preguntas que tiene, estoy fallando yo como persona, a mi alma, a mi propia alma y a mi relación con Dios, porque yo no me quiero acercar a Él a preguntarle las cosas. Otra vez les acuerdo, ¿qué hizo mal Adán y Eva? Todos tenemos la lista de qué hicieron mal, pero ¿qué hizo mal teniendo esa relación con Dios? Como si estuviera ahí mi papá, aquí en un lado de mío, y llega otro señor: oye, si tomas este venenito, mira, aunque tu papá te dijo que te ibas a morir, vas a ser un hombre rico. Ah, pues a ver, ahí está mi papá, ¿por qué no le pregunto? Oye, papá,
Ese es el pecado de Adán y Eva. Teniendo esa relación con Dios, no le preguntaron, no fueron auténticos, entiéndanlos, no fueron auténticos a lo que estaba pasando dentro de ellos, dejaron llevarse por esa cosa y cayeron. Nosotros como cristianos, si tenemos preguntas, déselas a Dios. ¿Por qué me siento asolado, Padre? ¿Por qué en este momento me siento decaído? ¿Por qué creo que no estás conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué en medio de esta lucha, de este dolor físico, de estas cosas que están pasando en mi casa, por qué he llegado aquí? Nosotros preferimos darlo todo a la justicia, entre comillas, de Dios, por dejar de no preguntarnos esa cosa dura a nosotros mismos y a Dios mismo. Nosotros como gente vamos a ver lo que está pasando a nuestros hermanos y vamos a decir, es por X razón, es por esta razón, y no sabemos nada. Somos como los amigos de Job. ¿Por qué le hiciste a Dios, Job? ¡Guau! ¡Guau, Job! Mira. ¿Qué es eso? Nosotros debemos de ser personajes más auténticos. ¿Por qué le está pasando esto a mi hermano? Yo no sé. Pero si mi hermano quiere una relación con Dios, hay lugar al altar para empezar esa relación con Dios. Es importante. Cuando hablamos de la justicia, si no hablamos del temor de Dios, estamos hablando mal. Estamos hablando mal, porque no estamos siendo auténticos como lo que está haciendo aquí David en este momento. La palabra de Dios en Deuteronomio, mire, en la oración diaria que le pedía a su pueblo, dice así, Deuteronomio 6. Voy a leerles aquí un poquito, está medio largo el estudio, por eso les voy a ir, ustedes la pueden apuntar, o les puedo dar una copia después de esto de las notas. Mire, dice en el 6, estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñéis, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Gloria a Dios. Y ahí dice muchas cosas, ¿verdad? Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerle por obra para que te vaya bien y seas multiplicado, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, en la tierra que destila leche y miel. Y sigue diciendo allí. Pero en el principio de la oración dice que para que temas. No para que me tengas miedo, para que temas, para que puedas llegar en primer lugar al principio de sabiduría. Para poder pues poseer y tener todo lo demás que dice allí en el principio, la oración que se les manda. Para que temas primero, para que temas. El temor de Dios es nosotros poder llegar a un lugar muy hermoso, muy auténtico, cuando sentimos esa grandeza y esa separación. Mire, el artista Michelangelo, cuando hizo esa pintura en la iglesia, ¿verdad? Donde está Dios en una nube y está acá el hombre, y los dos se quieren a tocar y no se tocan. Él estaba entendiendo la separación entre el hombre y de Dios. Que aunque más quiera Dios, el hombre llegara a Dios, nunca puede llegar a tocarlo estando en vida, en carne. Porque Dios es espíritu. Y esa pintura le habla al alma y al espíritu de millones de gentes, siendo creyentes o no creyentes. ¿Por qué? Porque en nuestra autenticidad, cuando somos auténticos de nosotros mismos, sentimos esa separación, aún sin ser nosotros salvos tal vez, o me faltan las palabras, sin nosotros aceptar al nombre de Dios, ¿verdad? Aún así nosotros sentimos esa separación. ¿Cuánto más nosotros al entrar nosotros al camino de Dios debemos de ser nosotros y tratar ese sentir, esa separación, y ahora con más temor? Y buscar nosotros ese acercamiento con Dios como lo hacía David. Te necesito como el siervo brama por el agua. Pero a la vez también preguntarse, ¿pero te has olvidado de mí?
al ser auténticos y poder llegar a ese lugar, nosotros estamos creciendo como cristianos y estamos llegando y acercándonos a las cosas de Dios. Aún a su pueblo mismo aquí le decía, para que temas. Así empezó la oración que les mandó que ellos hicieran y que les acordaran a ellos, a sus hijos, a los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos, que las ponieran en las paredes y todo. Pero así empezaba la oración, para que temas. Porque es importante dar ese primer paso. Gloria a Dios. En esto significa que para que seas gente de sabiduría de Dios, empezando con el temor adquirido para Dios, ese respeto, es reverencia que sobrepasa lo que el hombre le llama reverencia a Dios. No es simple reverencia como que no, es que, mire, aquí debemos de ser reverentes porque se respeta. Aquí es mucho más que eso. Es una reverencia tan grande que aún nuestra alma la entiende cuando la siente. Cuando llegamos a ese nivel, se siente esa separación de entre nosotros y nuestro Padre, y nos entra esa hambre y esa sed de estar con Él, porque ahora reconocemos ahora la vida que es. Y cuando entramos a ese lugar, entra ese temor de Dios, porque entendemos la separación de donde Él está y donde nosotros estamos y queremos estar allí. Para que temas. Ahora, ya han oído este ejemplo y no se los voy a hacerte tan largo. ¿Qué es ser reverente a Dios? Requiere que usted no hable cuando esté en la iglesia, ser reverente. Requiere que usted ya no se ponga perfume o ya no se ponga loción. Requiere que usted, y se puede hacer la lista muy larga aquí, que no tomen agua. Requiere que usted póngale todas las cosas. Esa es la reverencia a Dios. Y van a haber argumentos que dicen, pues es parte. No es esa la reverencia de Dios. La reverencia de Dios es otra cosa mucho más grande. Es mucho más grande. Sin embargo, esas cosas que podemos poner en esa lista se han aceptado como cosas normales, cosas de disciplina. En algunos tiempos y en algunos lugares, la reverencia a la cual nos referimos hoy es la que nos llena de ese temor de Dios. La reverencia lo va a llenar de algo. La reverencia no le va a ayudar a usted ponerle un clic ahí. Hice eso, me siento bien porque hice todas estas cositas. Gracias a Dios. No le digo que son malas esas cosas, pero esas cosas no son reverencia a Dios. Esas cosas las puede hacer cualquier persona. La puede hacer una persona en la calle. Son cositas que puede hacer uno si quiere. La reverencia de Dios es la que nos llena de temor de Dios. Si nosotros somos reverentes a Dios en ese momento, estamos siendo llenos del temor de Dios. Y ese temor no es miedo, otra vez, es un sentir y un entendimiento en nuestras almas de esa separación, de donde está Dios y donde estamos nosotros, y ese deseo de nosotros estar allá. Si eres tú, haz que yo ande sobre el mar a donde tú estás. Si eres tú. Qué pregunta tan auténtica de ese discípulo. Siendo que ellos ya lo conocían otra vez. Para mí cuando leo eso digo, wow, man. Pero así somos como cristianos y personas. Ya lo habían visto hacer muchas cosas. Multiplicar agua. Hacer muchas cosas a este personaje. Sin embargo, del fondo del miedo que tenían, de veras miedo de morirse, todos los discípulos, nomás hubo uno que dijo, si eres tú. Eso es ser auténtico. Pues no sé si estás conmigo, Señor, porque me siento de esta manera. Esa es una pregunta auténtica. Pues ya sé qué debo de ser y quiero hacer mejor y quiero esto. Nosotros como humanos tenemos una lista tan grande que esa lista nos empuja y nos sobrepesa y busca matarnos, ¿sabía? Esas cosas que nosotros creemos que esto es de tan grande importancia que si no lo hago se va a acabar mi mundo. Gloria a Dios. Mire, al entender que ese mismo Dios que se paseaba en el jardín de Edén, ese mismo Dios que se encarnó en Jesucristo, ese mismo Dios que le dijo a Lázaro, levántate, ese mismo Dios que andó sobre las aguas, que cayó al huracán, ese mismo Dios que resucitó, ese mismo Dios, mire, ese mismo Dios está aquí. Ese mismo Dios lo llena a usted.
empieza a sentir usted esa reverencia cuando se pone a pensar así. Gloria a Dios. No estamos nosotros nomás llenando unas listas de cosas que debemos de hacer para ser buen cristiano. Ahora estamos nosotros siendo auténticos al proceso que Dios nos ha puesto frente a nosotros. Estamos a sentir, ese mismo Dios está aquí, y ese mismo Dios está aquí. Y cuando empieza a llenarnos ese mismo Dios, entramos nosotros en ese lugar de enteos, Dios en ellos. Recuerde, a los primeros cristianos se les decía los enteos. ¿Por qué? Porque es que son los de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque esos primeros cristianos estaban muy llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió y resucitó y mandó a su Espíritu Santo y fueron derramados. Por eso les decían los enteos. Nosotros podemos llegar a ese lugar, así como lo acabamos de hacer en este momentito, cuando empezamos a, en nuestra mente, sentir y recordar de todas las cosas que hizo Dios, que ha hecho Dios, y las cosas que Él ha hecho en su vida. Mire, yo siempre les hablo de mi necesidad de sentir la presencia de Dios, de sentir su caricia como un niño de esos niños medio fuchis, ¿verdad? Mamá, levántame. Mi mamá me decía, ese mamá no se acaba. Y otras cosas, eres un cáncer, hijo. Mamá, así soy yo como cristiano, así. Pero papá, es que, muy necesitado. Pero mire, esas son las cosas que nos llevan a esa reverencia, a ese temor de Dios, porque se entiende lo separado que estamos y lo mucho necesitado. Pero esas mismas cosas también nos recuerdan. Mira, es cuando siento yo que me levanta Dios. Mira, cuando estabas tú ahí en esa cama muriéndote de ese dolor, mira lo que hice por ti, hijo. Mira cuando estabas tú allí después de ese choque tan feo que tuviste, que hasta el señor que vino a ver el carro dijo, ¿este carro lo jalaron para acá o qué? No, lo manejó hasta acá. No, este carro no se manejó después de que chocó. Pero sin embargo yo me acuerdo despertándome y el carro ya no estaba corriendo. Lo prendí y prendió y me trajo a la casa, ebrio como estaba. Y me recuerda a Dios de esas cosas. Y mira cuando estabas aquí y tu alma se salió de tu cuerpo. Y mira la hermosura que te enseñé. Y ese es el testimonio más grande que me dio Dios a mí. Es un regalo. Porque es imposible temerle a la muerte después de esa cosa. Porque Dios me enseñó lo que estaba pasando después de eso. Es un lugar tan hermoso que todos nuestros criacieres y las cosas que nosotros creíamos que eran problemas se empiezan a caerse como que si fueran tierrita afuera de algo precioso, y queda solamente lo precioso, y esa preciosidad se está acercando a lo más perfecto. Y es cuando siento yo que Él me levanta y me acaricia, cuando me recuerda de las tantas cosas que Él hizo y me está arrullando allí. ¿Ves, hijo? ¿Ves? Mira todas estas cosas que he sido contigo. Pues aquí estoy, yo te amo, yo te quiero, yo no te he olvidado. Gloria a Dios, santo. Pero es importante que nosotros recuerdemos que aún así, de todos modos, así nos sentimos en veces. En veces se siente uno así. El salmista se sentía así. Pero no nomás él. Jesucristo mismo también se sintió así. ¿Se acuerda? En Getsemaní dijo que él estaba adolorido hasta la muerte. ¿Sabe qué quiere decir eso, verdad? Que se quería morir, tal vez ya no podía más, hasta la muerte. Pero sin embargo también a él Dios mandó un ángel para que temas. Hermano, Amén, hermano. una pregunta. Amén, hermano. Ahí donde cuando a Pedro dijo al Señor que si era él que lo dejara caminar, ¿esa es duda? ¿Sí? Y es una pregunta auténtica. Sí. Ahora otra pregunta. Cuando yo me convertí al Señor, yo le dije, Señor, porque yo
supuestamente mi médico dijo que yo no podía tener familia. Entonces yo le dije, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entrego y me das un hijo y yo me entrego. Amén. Y me lo dio. Sí, Amén. me lo dio, pero yo no me entregué luego. Pero en sí no cesó él de recordarme de lo que yo le había pedido a él. Él me lo dio, pero yo no estaba cumpliendo con eso. Todo se cumple al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros. Sí, hermana, eso es algo hermoso, ese es algo auténtico, ese testimonio es algo auténtico que Dios le dio a usted. Y mire, después de que Dios me enseñó estas cosas, después de que sentí yo eso, pregúnteme si paré de tomar. No, seguí tomando, seguí todavía en ese asunto, hasta que el tiempo de Dios, pero nunca se me ha olvidado ese regalo nadie me lo quitó, tampoco el regalito que le dio Dios a usted, pero sin embargo ahora le alaba de todo su corazón por esas cosas auténticas que pasan. Todos tenemos un testimonio así, puede ser muy pequeño o muy grande, pero para usted va a ser algo real. Amén. La fe verdadera implica ser sinceros con nosotros mismos. Ese es el punto. Si usted quiere tener fe verdadera, tiene usted que ser muy sincero y auténtico con usted mismo, hacer elecciones valientes y buscar una relación honesta y personal con su Padre Dios. Lo que le faltó a Adán y Eva, lo que le faltó a muchos personajes en la Biblia. El ejemplo más grande de eso fue cuando se estaban muriendo todos de esas mordidas de la serpiente, que dijo a Moisés, levanta la de esa de bronce, ¿verdad? Y todo aquel que mire va a ser salvo. Y sin embargo, hubo eso que dijeron, yo no voy a levantar mis ojos a la serpiente, eso es algo demónico, me imagino yo pensando, eso es algo del demonio, la serpiente siempre fue mala, yo no veré. ¿Por qué? Porque las reglas y los entendimientos, ve cómo la religiosidad nos cega, nos cega. Los fariseos eran los religiosos de su tiempo y estaban cegados a la verdad de Jesucristo. Los judíos en aquel tiempo, con ese ejemplo, cuando Moisés levantó, a causa de lo que Dios le dijo, hubo aquellos que prefirieron morir que voltear a ver esa cosa que levantó Moisés en el desierto. Porque preferían morirse a gustos en sus vistas que humillarse y ser auténticos. Humillarse y ser auténticos con sí mismo y con lo que les estaba pidiendo Moisés. Mire, vamos a ir rápidamente aquí unos ejemplos donde hablan de esas cosas. Nomás le voy a dar las citas y le digo, le puedo dar las notas después. Ahí en Génesis capítulo 32, del 24 a 30, es la historia de Jacob luchando con el ángel, simplemente. Y quedóse Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su músculo el ángel, y descontuyóse el músculo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, que ya está saliendo el sol. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él te dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y él le dice, no dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Fue bendijo. A ver, ¿qué podemos enseñarnos de ahí? Mire, ser auténtico no llega fácilmente. No llega fácilmente. Requiere que nos enfrentemos a nuestra realidad más profunda. Lo que estaba haciendo Jacob ahí, se estaba enfrentando a un lugar a lo más profundo, y él estaba peleando con Dios y los hombres. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Llegó él a un lugar donde se enfrentó a Dios mismo. Esto ya es a otro nivel a lo que hizo David, ¿verdad? Te olvidaste de mí. Y aquí Jacob se está peleando con Dios. Y Dios lo bendijo. Dios lo bendijo. Es importante ser auténticos, como lo hizo aquí Jacob. Ser auténticos viene cuando enfrentamos todas esas cosas. Mire, en la confesión de David, ya hablamos de David al principio, pero ahí en el Salmo 51, versículo 10 en adelante, después de pecar gravemente con Betsabé, ¿verdad? David reconoce sinceramente sus pecados ante Dios. Él no busca solo perdón superficial, sino una verdadera restauración espiritual.
Salmo 51 del 10 al 17 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y así dice, y conocemos eso allí. Mire, ser auténtico significa dejar a un lado las apariencias y abrir nuestro corazón completamente a Dios. Aquí está David, que públicamente todos lo habían visto y reconocían lo que había hecho el rey, el que tenía otra vez corazón perfecto, lo juzgó así Dios. Aquí está David, en público, a todos sabían lo que pasó, todos, todititos, que este rey mandó al esposo de esta señora allá para que lo mataran, para él tomarla como su esposa, porque la deseó cuando la avistació por ahí. Sabían todos, porque era el rey. Y aquí David se humilló y se postró a los pies de Dios y le pedía a Dios auténticamente de su perdón, entendiendo lo que había hecho. Eso es ser auténticos. Él quiere que nuestro corazón esté roto y abierto para que pueda sanar, renovar y transformar nuestras vidas desde adentro. Dice: porque no quieres tu sacrificio que yo daría, ni quieres holocausto. Siendo rey, él le pudiera sacrificar 1000 toros si quería. Él le podía sacrificar tantas cosas. Él le podía dar holocausto a diario por 10 años, una década. Puede él hacer muchas cosas siendo rey para Dios. Pero dijo allí: tú no quieres ni una cosa de esa, porque esos son rituales y esos son cosas superficiales. Mire, son una lista que puedo decir: hice todas estas cosas por Dios. No, Dios le pedía del rey David su corazón roto. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Por eso estaba y fue perfecto el corazón de David. Por eso fue perfecto. Porque él se contristó, se humilló y Dios lo aceptó. Y es nuestro ejemplo de corazón perfecto. Gloria a Dios. Al siguiente ejemplo, el joven rico, rápidamente en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Marcos 10. I can email you these notes para que lo tengan. Y saliendo él para irse a su camino, vino uno corriendo, hincándose de rodillas: maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? A ver, ¿se acuerdan de esa historia? Amén. Y él dice muchas cosas. Los mandamientos sabes: no alteréis, no matéis, no hurtéis, no digas falso testimonio, no defraudas, honra a tu padre y tu madre. El joven responde y dice: maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Pues muy bien haces. Una cosa hace ahí muy importante en el 21, después de que el joven le dice: sí, he hecho esto. Dice: entonces Jesús, mirándolo, amóle. Lo amó. Uno no sabe qué fue lo del joven, porque una de las preguntas de joven o de niño sería mía: ¿se fue al infierno este chavo o fue al cielo? Yo no sé. Unos dirían: no, pues no se fue. ¿Por qué? Porque era muy rico y dijo que no pudo vender todos sus bienes. Y mi pregunta que sigue fue esta, y me acuerdo porque yo era medio cáncer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Y por qué ustedes no han vendido todo lo que tienen? Pium, 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 ¿verdad? No, pues mire, mijo, no, pues es que usted... I'm just saying. Y ese es el asunto. Yo no sé qué pasó con este joven, pero yo solo sé que después de que él dijo eso, Dios conocía su corazón y Dios dijo: amóle. Y Dios no es de dos corazones. No sabemos qué pasó, pero sí sabemos que el joven se fue tristemente. Eso sí sabemos. Pero miren, ser auténtico significa dejar a lo lado todas esas cosas, apariencias. La auténtica requiere sinceridad, humildad y arrepentimiento verdadero, más allá de simples rituales. Otra vez, lo mismo. Mire, perdón, aquí dice: este ejemplo muestra que vivir auténticamente significa tener el valor de elegir a Dios por encima de otras cosas. Nosotros hemos tenido esa oportunidad de elegir a Dios y viene en muchos ejemplos. Podemos hacer una lista muy grande, pero la más grande es esta: ¿ha elegido usted a Dios hoy en su pensamiento, en su ser auténtico? No nomás en venir a la iglesia, que es bueno. Otra vez, las listas son buenas, no estoy diciendo que son malas, pero esas no las van a salvar. El venir a la iglesia es bueno, pero eso no lo va a salvar.
El ser auténtico lo va a salvar. Todos los días y a todo momento nosotros tenemos la oportunidad de darle la prioridad a Dios. Porque yo soy persona curiosa, siempre les doy el ejemplo mío, amén. Les digo, nunca estoy hablando de nadie, aquí del que se habla solamente es de David Jiménez. Y mi experiencia es esta, de aun cuando uno ve películas, yo no sé por qué, pero así son las cosas, se ve la mano de Dios en esas cosas, se ve el testimonio de Dios dando a su hijo unigénito, de su sacrificio, aún hasta en esas cosas. ¿Cómo? Yo no sé, pero yo se los digo. Así es. En todas las cosas puede uno ver la mano de Dios. Si su corazón está eligiendo a Dios primero que las otras cosas. Hasta en su trabajo. Nuestro hermano Ricardo tiene muchos testimonios de no, pues yo le hablé a una persona en el trabajo. No, pues esta persona, y yo pues le di mi testimonio. Eso es elegir a Dios antes que las cosas terrenales. Eso es lo que le pedí a Dios al joven. Pero antes de que se fuera lo amó, acuérdese de eso. Nos pide eso para que nosotros que seamos auténticos con Dios. Sí es bueno, venga a la iglesia. Sí es bueno, dé ofrendas si la da de corazón. Sí es bueno, no hable, o no tome, o no haga lo que sea. Es bueno. Pero sea auténtico primero. Que no seamos de dos sentidos medio hipócritas, ¿verdad? Y cuando uno dice la palabra hipócrita, siempre corta de dos lados. Porque somos humanos. Somos humanos. Pero si elegimos primero ser auténticos y no procurarnos que si estoy siendo persona hipócrita o no, no se preocupe de eso. Si nos preocupamos simplemente por ser auténticos, lo demás se va a arreglar. Como lo hizo David, se procuró por ser auténtico contra su Padre Dios y Dios lo juzgó de corazón perfecto. Jacob se procuró por ser auténtico y se peleó con Dios y Dios lo bendijo. El joven igual. El otro ejemplo es Jesús, ya hablamos de eso en Getsemaní. Él fue auténtico en su oración y Dios lo bendijo, mandó a su ángel, hasta estando en el sufrimiento. Y el último ejemplo es de Pablo en el camino a Damasco, ¿verdad? Cuando fue tocado. Este era un señor que asesinaba a cristianos, ya sabemos toda la historia, pero mire qué auténtico era este señor en su sentir. Él era un religioso de mucho poder, ¿verdad? De muchos bienes, mucho dinero. Pero aún así, él estaba viviendo auténticamente. Él creía con todo su ser que estaba haciendo lo bien para Dios. Sin embargo, cuando lo tumbó, estando en el caballo, a mí no me importa, porque eso es todo otro debate. De repente, estaba, no estaba, hermano, lo traía así el caballo. Pues, ¿qué le hace? Cayó el hombre, se azotó, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Y él llegó él a ser tan auténtico que su testimonio hasta este momento, miles de años después, está ayudando a abrir ojos para poder ver a nuestro Dios auténticamente aún todavía. ¿Por qué? El otro testimonio que él puso allí cuando habla de su mano derecha y de su mano izquierda. Yo quiero hacer esto. Mi corazón quiere hacer y hacer esto, pero hago esto lo que no quiero. Yo digo que voy a hacer de esta manera y voy a ser bueno y voy a ir a la iglesia y voy a perder peso, voy a hacer todas estas cosas, pero hago lo que no quiero. Pobre hombre de mí, ¿quién me puede? Mire qué auténtica oración y hermosa de este ser auténtico Dios puso para nuestra enseñanza. Gloria a Dios. Es importante ser auténticos, porque solamente allí vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Ahora, si podemos llegar a ese lugar donde podemos ser auténticos, o sea, enteos, llenos de Dios, en Dios como los primeros, de allí nosotros llegamos al ser inspirados, porque nos empieza a inspirar la palabra de Dios en ese momento. Allí como en Ezequiel 37, todos conocen esa historia de los huesos secos, ¿verdad? Amén. En Ezequiel 37. Y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aleluya. Mire, estos huesos se animaron al ser alientados del mismo Espíritu de Dios. Fueron llenos de vida, fueron inspirados. Fueron inspirados estos huesos. Así como nosotros
después de ser auténticos, llegamos a ese lugar donde vamos a ser inspirados y va a entrar esa vida espiritual en nosotros y empezamos a vivir diferentes. Sí, todavía tenemos muchas necesidades y mucho dolor. Sí, las cosas que tal vez queremos no hacemos todavía, pero hemos llegado a un lugar inspirado donde habita la presencia de Dios. Y eso es de suma importancia como nosotros como cristianos. Gloria a Dios. Al llegar a esta realización, estamos entrando a una vida nueva. Estamos viendo ya con ojos espirituales la senda por la cual Él nos manda. Hay muchos que dicen, para caminar con Dios, tienes que caminar de esta manera. Para usted estar en el camino de Dios, usted tiene que hacer de esta manera. ¿Sabe qué? Sea auténtico y pregúntele a Dios cuál es su camino y Él se lo va a enseñar. Amén, aleluya. Cuando usted llega a ese momento de inspiración, usted va a ver plenamente dónde debe de caminar, cómo debe de caminar y cómo debemos de caminar. Amén, aleluya. Al llegar a esta realización, estamos entrando a esa vida nueva, esta senda que Él nos marca cuando llegamos a ese tipo de inspiración. Es hermosa, llena de tantas cosas nuevas, las cuales nunca hemos nosotros conocido, como dice ahí en Jeremías 33:3, ¿verdad? Todos sabemos ese texto. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando llegamos a ese lugar, cuando llegamos después de esa inspiración y Él nos dicta el camino angosto, ahí se ve. Los otros no lo ven, pero ahora usted con sus ojos espirituales inspirados puede ver el camino que Dios nos indica caminar. Y al caminar por ese camino vamos a ver nosotros muchas cosas que no conocemos, cosas hermosas. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué nos falta pues a nosotros como cristianos para poder llegar a ese lugar? Nos falta, otra vez hablando de David Jiménez aquí, un sincero análisis interno, sincero, auténtico, de nuestro sentir hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano, hacia nosotros mismos, lo que sea. Un sincero análisis interno. Sin esto no podemos llegar a un medio donde podamos ser inspirados y llenos de Dios mismo. Si nos falta ese sincero análisis interno, nunca vamos a poder llegar a un lugar auténtico donde después podemos ser inspirados. Si no hacemos eso, vamos a pasar nuestra vida solamente haciendo los movimientos usuales. Gloria a tu nombre, mi Señor. Esos movimientos usuales, cada uno tenemos nuestra lista. ¿Cuáles son sus movimientos usuales para sentirse ok? Sin un análisis sincero, donde empezamos a ser auténticos y llegamos a ser inspirados, sin poder empezar eso, vamos a seguir siendo solamente cristianos usuales, viviendo de día en día, faltándonos ese gozo. Mire, ¿por qué nos gusta ir a visitar otras iglesias? Porque vemos que hay mucha gente y nos llena de gozo algo. A ver, ¿ese gozo cuál es? ¿Es el gozo que viene de Dios? No tiene que ir a otra iglesia para eso. Pero si piensa usted que sí tiene que ir, haga un análisis sincero. Nosotros como carnales nos sentimos tal vez como personajes. Nos sentimos a no ver nuestros hijos aquí. Es un ejemplo mío, ¿verdad? Pero debo ya hacer un análisis interno. ¿Es necesario que estén aquí mis hijos para yo sentir la presencia de Dios? ¿Es necesario que usted esté aquí en la iglesia para sentir la presencia de Dios? ¿Es necesario que usted o yo seamos ricos para sentir la presencia de Dios? ¿Es necesario que tengamos carro y tengamos casa, tengamos trabajo, tengamos tantas bendiciones, Dios mío, que Dios nos ha dado para sentir la presencia de Dios? La respuesta para todo eso es no, no es necesario. Sin embargo, si no hacemos ese análisis interno sincero, tal vez piensemos que sea necesario cuando no es. Y allí podemos empezar ya a sacarle poquito. Si quiere un lugar para empezar, yo de allí empiezo.
es que no es necesario, pero sí me siento medio necesitadón, y en veces cuando voy a otra iglesia donde hay más gente, como que me siento más gozo. ¿Es gozo auténtico o es gozo porque hay mucha gente y me siento like, yeah, como en un juego de fútbol? Yo no sé, pero son mis preguntas auténticas que yo tengo. Usted tal vez tenga otras, pero esas son para mí. Y cuando yo pienso de eso, para mí, en mi mente digo, si es gozo auténtico, lo debo de sentir solo. Y gracias a Dios, sí me han llegado ese gozo auténtico solo, a solas. Gloria a Dios. Muchos hemos tenido esas experiencias, tal vez a solas, sin necesidad de estar. Ahora, ¿quiere decir que es malo juntar? No, la palabra de Dios dice, júntense, congréguense. Es bueno congregarse, pero no es necesario para ser auténtico. Eso es ya cosa, síntoma de su ser auténtico y ser inspirado, haciendo esas cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pues hasta ahí vamos a hablar, hermanos, porque ya me fui largo, pero sí era un estudio largo. Y sigan orando por los unos por los otros y oren también por mí. Amén. Para que Dios nos dé más coraje, ¿verdad? Para ser como Jacob. Que Dios nos dé la autenticidad, el ser auténtico como la que tuvo David. El ser auténtico y ser apasionado como la que tuvo Pedro. Aunque él estaba haciendo lo malo, ¿por qué me persigues? Él lo hacía con una sinceridad que Dios usó esa sinceridad y esa autenticidad, no sé cómo dice, authenticity, para hacer lo que hizo después, ¿verdad? Que Dios nos dé ese don y ese conocimiento de poder decir con coraje, si eres tú, para que Él responda y revivifique nuestro gozo. Amén. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. Vamos a cantar un canto. Amén. Y ya vamos a pasar a la oración. Gloria a Dios. Felicidades.